Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y FECODE, como también su comité ejecutivo, han demostrado un total rechazo por las declaraciones y atropellos que realizó el alcalde del municipio de Barbosa, Santander, hacia el magisterio colombiano. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del alcalde y posteriormente nos acompañará en este programa el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Escuchemos. Aprovecho y hago un llamado de atención con mucho respeto, porque la alternancia es muy importante. Mire, si ustedes no nos ayudan a presionar a los profesores, a esos directivos que de una u otra manera le están haciendo el quite a esa responsabilidad que es educar a nuestros hijos, pues muy difícil. Nosotros como comunidad, y lo digo con mucho respeto, debemos hacernos sentir, porque ellos muy cómodos, con todo respeto, si aquí hay profesores, la verdad pues me excusan, pero es la verdad y la verdad hay que decirla, pues se la están ganando sentados sin ir a trabajar. Esa es la verdad verdadera, con todo respeto lo digo, pero es la verdad y no podemos permitir eso. Mire, esa situación de dejar a los niños en las casas está conllevando a más problemas, violencia intrafamiliar. La doctora Natalí, que maneja esa cartera, no me lo deja mentir. Mi capitán, que también maneja infancia y adolescencia en el museo, no me deja mentir. Así que debemos presionar para que la alternancia sea una realidad y comencemos ya a exigir que nos reciban a nuestros hijos en las escuelas y en los colegios. Eso es muy importante. No debemos dejar pasar por alto, porque desafortunadamente unos cuantos profesores pues están sindicalizados, no quieren, pero la verdad es que la realidad es otra y nosotros sí debemos exigir que nos reciban los hijos en alternancia inicialmente, mientras que el plan de vacunación continúa y podremos ya llegar a esa nueva normalidad, como lo dije anteriormente. Y a propósito de esto, a esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches y adelante. Muy buenas noches, Karina Andrea Arango Carbonó. Seguimos a la expectativa del comienzo de las negociaciones del pliego de peticiones con el gobierno nacional. Tan pronto haya noticias del cronograma, metodología y temática, la forma como se van a negociar los pliegos de peticiones de los trabajadores estatales y de FECODE, les estaremos informando, amables oyentes.
Bueno, ha disgustado muchísimo al magisterio, a la comunidad y particularmente al Comité Ejecutivo de FECODE la expresión de un alcalde de uno de los municipios de Santander que ataca fuertemente a los maestros, estigmatizándolos y diciéndoles que no trabajan, que tienen que irse a laborar de manera presencial. Un alcalde que no ha invertido los recursos que tiene que invertir, que no cuida la vida de los niños, los jóvenes, la comunidad educativa de su municipio en el departamento de Santander, y que se viene lanza en ristre contra el magisterio colombiano. Por eso vamos a escuchar entonces qué dijo el señor, pero también las reacciones de los ejecutivos de FECODE. Escuchemos. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia y de la comunidad educativa. La verdad es que estamos cansados del chantaje de alcaldes, gobernadores, secretarios de educación y de todas las IAS que pretenden que los maestros conestemos con la posibilidad de un contagio yendo en contra de la Constitución Nacional. Aquí hay la lucha entre dos concepciones, entre la vida y la muerte. Los maestros defendemos la vida, defendemos la integridad física de los estudiantes. Creemos que lo que están haciendo las Secretarías de Educación, aupados por el Ministerio de Educación, es equivocado. No tratemos de ser cómplices, ustedes, señores gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, de una tragedia. Nosotros los maestros queremos dejar en claro que nuestra responsabilidad es volver a la escuela, y queremos volver a la escuela ya, pero con las condiciones de bioseguridad, condiciones científicas, condiciones que garanticen la vida de los estudiantes, de los padres de familia y de los estudiantes. Por esa razón queremos decirle que rápidamente debe vacunarse a toda la población. Este es un gobierno que no le interesa la vida. Este es un gobierno que no le interesa la paz. Este es un gobierno que con bombardear niños y niñas en los campos de guerra donde no tienen absolutamente nada que ver, tratan de justificar esos hechos. Un abrazo para todos y todas. Cordial saludo. Si algo ha caracterizado al magisterio colombiano, además de su profesionalización, es su entrega por la educación pública para nuestra niñez, para nuestra juventud, aún en las regiones más apartadas del país, en condiciones precarias y muchas veces en condiciones de inseguridad. Por eso, de manera enfática, rechazamos esa estigmatización de que es objeto del magisterio colombiano. Rechazamos esos señalamientos, esa difamación hacia un gremio que le ha dado lo mejor a este país, que ha contribuido con su trabajo a la formación integral de nuestra niñez y juventud, al desarrollo del pensamiento crítico, a ser motor en el desarrollo de nuestras regiones, de nuestro país. Y en consecuencia demandamos respeto por nuestros maestros y maestras del país, por nuestras organizaciones sindicales, por nuestra Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. No compartimos esa presión que se hace por parte del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Educación y de algunas autoridades locales para que los maestros vuelvan a la escuela de manera presencial con el modelo de alternancia. Es un modelo que no garantiza para nada las condiciones que hoy demanda la escuela de la bioseguridad, la escuela de la vida. Y por eso exigimos del gobierno se atiendan esas recomendaciones desde la UNICEF, desde la comunidad científica, desde el mismo Ministerio de Salud, para que la escuela tenga los elementos y las condiciones en donde esa presencialidad a la que queremos volver los maestros y maestras físicamente, porque de la escuela no nos hemos apartado. Nos la llevamos a la casa y asumimos un reto, una sobrecarga y unos costos de la misma cuenta de los maestros y maestras del país. Y en consecuencia, lo hemos dicho, los maestros y maestras de Colombia estamos listos. Queremos es que estén listas nuestras instituciones educativas y demandamos de las autoridades locales que se cumplan con esa tarea y no que se hagan señalamientos como el que se hace por parte de la alcaldía de Barbosa hacia un gremio que, como lo hemos dicho, le ha entregado lo mejor de su profesión, de su vida a este país. Entonces, la invitación es a eso, a que sumemos voluntades de cara a la escuela de la presencialidad, a la escuela de la vida. Es el nicho natural de los maestros y maestras del país, y que se respete a nuestros maestros y maestras y se garantice lo que hoy demanda esa escuela de la presencialidad. Y la invitación para que mañana acompañemos en la Plaza de Bolívar esa erradicación de la renta básica permanente. Es una necesidad y una urgencia, y por eso invitamos a los padres y madres de familia, a los hogares colombianos, a que nos sumemos por esta causa, que tiene que ser una obligación del Estado y en donde se tiene que garantizar la atención de las necesidades básicas de más de 9 millones de hogares colombianos. Todo nuestro rechazo y a la vez nuestra protesta por las palabras irresponsables, injuriosas y calumniosas que hace el señor alcalde
de Barbosa en el departamento de Santander hacia los maestros y maestras. No es cierto, señor alcalde. Aquí al maestro y a la maestra se respeta. No hemos parado de elaborar un día. Aquí inclusive el gobierno nacional el año inmediatamente anterior vulneró, quitó, usurpó las vacaciones de los maestros y maestras. Aquí hemos creado, innovado, hemos colocado nuestros propios recursos para cumplirle a los jóvenes y a los niños de Barbosa, de Santander y de Colombia. Hoy no sea irresponsable, señor alcalde. A los maestros y maestras se respeta. Aquí no puede venir usted como primera autoridad, como ciudadano, a estigmatizar lo que hace el Centro Democrático a los maestros y maestras. Aquí se respeta y seguiremos en la lucha defendiendo ante todo la vida y la salud de todas y todos. A los alcaldes, a los gobernadores y gobernantes que irresponsablemente nos atacan y nos ponen la lápida a los maestros colombianos, que nos estigmatizan y subestiman la labor que con dedicación y responsabilidad desarrollamos a diario sin el suficiente apoyo del Estado. Les queremos decir desde el Comité Ejecutivo de FECODE que a diferencia de algunos congresistas y políticos que se van a dormir a su curul y a sus escritorios y a legislar con sevicia en contra de las clases populares, de los maestros y de los trabajadores en particular, nosotros los maestros sí entregamos nuestras capacidades para una formación de calidad en medio de las dificultades y circunstancias a la juventud de este país, tal como lo hicimos con esos mismos politiqueros que sí odian a los docentes tal vez porque fueron pésimos estudiantes. Al presidente Duque, a la señora ministra de Educación y a los secretarios de Educación les exigimos que lleven a la práctica su discurso y sin demagogia se pronuncien públicamente frente a la permanente estigmatización, a las amenazas y ataques desmedidos a los educadores por el mero hecho de cumplir con el principio constitucional de defender y proteger la vida de los estudiantes y su familia, la vida de los educadores y la vida de toda la comunidad educativa. Nos seguimos negando a volver a clases presenciales donde el Estado no haya hecho las inversiones correspondientes, las dotaciones, adecuaciones, ni haya prestado la atención necesaria para evitar el incremento de la ola de contagio y más muertes de docentes, estudiantes y familiares. ¡Viva FECODE! ¡Viva el magisterio colombiano! Y continuamos hasta ahora con el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Ejecutivo Omar, se publicó una circular por parte de la Secretaría de Educación Departamental sobre el tema de las matrículas para este año. Cuéntenos un poco sobre esta circular y qué datos arroja. Karina, hemos conocido una circular de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia que indica que a corte del 10 de marzo del año 2021 la matrícula oficial en los 117 municipios no certificados fue de 477.023 estudiantes, lo cual representa 5.264 estudiantes menos respecto al 10 de marzo del año 2020. Dice la Secretaría de Educación de Antioquia que en vista de esa disminución están concentrando todos los esfuerzos para que el 30 de marzo, cuando se cierra la etapa del reporte de información al Ministerio de Educación y queda oficializada la matrícula del departamento, logre como mínimo la matrícula llegar a los niveles del año anterior, porque con la matrícula estabilizada a este mes que el Ministerio toma las decisiones relacionadas con la planta de cargos y los giros del sistema general, y que la Secretaría de Educación entonces debe realizar análisis técnicos, alumno grupo, alumno docente, reorganización de matrícula, planificación de la infraestructura educativa, entre otros. Creemos entonces que se debe acoger la propuesta, decimos nosotros, de FECODE, en el sentido de que no se mueva la planta de personal docente porque hay dificultades con algunos estudiantes que no es que hayan cancelado su matrícula, sino que no han podido acceder a las plataformas porque no tienen conectividad, no tienen elementos tecnológicos y porque las dificultades económicas en su familia los han obligado a separarse de las actividades académicas, sobre todo por los efectos de esta pandemia y el descuido del gobierno y la no aprobación de una renta básica y de unos subsidios para las familias que han quedado desempleadas. Y dice también la Secretaría de Educación entonces que para reportar la planta de cargos al ministerio para que se tramite lo relacionado con el proceso de vacunación durante este mes van a suspender
los nombramientos de provisionales, los traslados de los docentes y de los directivos docentes, dado que debe estabilizarse la información e incorporar todas las novedades que se tienen de los 2 primeros meses. Pero la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia anuncia que seguirá atendiendo los traslados por situación de salud, condiciones de amenazas y otras que están en las normas. Nosotros llamamos a los maestros a que nos acerquemos a las familias, a que busquemos a los estudiantes que no han podido acceder, por lo menos para conocer las razones por las cuales no están asistiendo a las clases virtuales, y de igual manera también estar atentos a los estudiantes que van a regresar a la presencialidad. Se me olvidaba, Karina, hay otra información que tiene que ver con el pago de la bonificación pedagógica, que consiste en el año 2020 al 15% del salario que devenga el educador y que la pagan cada vez que cumple años de servicio. Es decir, un educador que se vinculó el 1 de enero, todos los 1 de enero deben pagarle una bonificación pedagógica. Si se vinculó el 20 de febrero, le pagan una bonificación pedagógica todos los 20 de febrero. Solo que este año no la han pagado y nos anuncian desde la Secretaría de Educación de Medellín que en este mes van a pagar la bonificación pedagógica a quienes han cumplido años de servicio en el mes de enero, en febrero y en marzo. Pero la van a cancelar con el 15% y no el 19% al que tenemos derecho, por cuanto no se ha reglamentado la bonificación pedagógica por parte del gobierno nacional. Lo claro entonces es que van a pagar en este mes las bonificaciones pedagógicas a los educadores que cumplieron años de servicio en enero, en febrero y en marzo en la ciudad, en el municipio de Medellín. Muchas gracias, Karina, y que la pase muy bien. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día. Y se han realizado diferentes eventos en el que se blinda a los docentes desde la parte jurídica con relación al tema de la alternancia. Por eso vamos a escuchar a continuación a Joshua Elía Germano. Él es asesor jurídico y abogado quien hace algunos aportes con relación a este tema de la alternancia y el regreso a clases de manera presencial. Esta situación de pandemia ha servido para dos cosas. Una, para que los padres de familia se den cuenta que ser profesor no es un circo y eso no es fácil. Entonces ya están saliendo a decir allá bufones en las redes sociales que no, que es que los profesores le están poniendo tareas y trabajos a los papás. Entonces yo lo ubico. ¿Quién le dijo a usted que el profesor es el que tiene la patria potestad? ¿Y quién le dijo a usted que el profesor es el que tiene que educarle a su hijo en todo lo que tiene que hacerlo íntegro e integral? No, señor. El que ostenta la patria potestad es el papá, el que le enseña valores, principios y morales es el papá, el que le enseña a ser una persona honesta, sincera, a respetar a los demás, a tener la urbanidad de Carreño, es el papá. El que le enseña a ser responsable de los horarios y la disciplina es el papá. ¿Quién dijo que los colegios son guarderías? Los colegios no son guarderías, son centros académicos cognitivos curriculares en donde usted envía a sus hijos para que aprendan a ser integrales, o sea, a conocer de las materias que necesitan para poder desenvolverse en la vida. Pero íntegros o íntegras los vuelve usted padre de familia a sus hijos es en la casa. Entonces ese cuento barato de que nos están poniendo trabajo y nos están poniendo tareas, no, señor. Simplemente es que usted nunca ha tenido esa obligación y esa responsabilidad hasta ahora que vino la pandemia. Y lo segundo que ha servido en esta pandemia es que
Hay mucha desinformación, pero en medio de toda esa desinformación, ya los padres de familia se están picando por leer, se están picando por aprender, se están picando por mirar sus derechos, se están picando por buscar orientación. Y entonces ya están yendo al personero, al comisario, al procurador, ya están yendo a fiscalía, ya están abriendo los ojos de muchas cosas. Entonces ahí es donde esas personas que vienen con ese cuento barato de que terrorista y de que extremista, los vamos a ver sentados en la fiscalía, los vamos a ver sentados en una procuraduría, los vamos a ver sentados en una defensoría, en una comisaría, y van a saber lo que es bueno, porque cuando uno dice que la ley es extremista y cuando uno dice que la ley es terrorista, es porque el delincuente es usted. Algo está fallando en usted que lo tiene como en camino de delincuente, porque a usted le parece que la ley es extremista y porque a usted le parece que la ley es terrorista. Entonces, cuando usted le tiene miedo a la ley, cuando usted se aleja de la ley, cuando a usted le gusta la oscuridad más bien, entonces, por otro lado, usted está metiéndose más bien como más del lado del delito que del lado de las normas. Yo prefiero andar del lado de las normas que del lado del delito, porque acuérdese que el delito se comete por acción o por omisión, y acuérdese que el desconocimiento de la ley a usted no lo exime. ¿Quién le dijo a usted que el desconocer la ley lo va a eximir? Yo no sé de dónde sacan eso. Y para conocer alguna parte conceptual relacionada con este tema del regreso a clases bajo la modalidad de alternancia y de qué manera pueden protegerse los maestros en caso de no desear volver a las clases presenciales, vamos a escuchar a continuación a la abogada especialista de la Universidad Externado Grace Sañudo Ortiz. La exención es una situación de privilegio o inmunidad de que goza una persona o entidad. Cuando nos referimos a esta exención, necesariamente nos debemos referir a que aquí es una situación de privilegio o inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser comprendida en una carga u obligación o para regirse por leyes especiales. De igual manera, debemos saber qué es una responsabilidad penal. Cuando hablamos de responsabilidad penal, necesariamente hablamos de que es una consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en la ley penal por un sujeto imputable y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico. De esa manera podemos hablar que es antijurídico, además de punible. Bueno, el Código Penal establece unas causales de ausencia de responsabilidad en su artículo 32. Hoy nos referiremos a algunas específicamente que nos aplican el caso en concreto y que nos pueden dar luces respecto de cuál sería la defensa en el evento de que nos veamos inmersos en un tipo de falta disciplinaria o de responsabilidad penal. Hablamos de los eventos de caso fortuito y fuerza mayor, del consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, del estricto cumplimiento de un deber legal, cuando se obra incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales, cuando se obra en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita o de un cargo público, y cuando se obra bajo insuperable coacción ajena. Cuando hablamos de la antijuricidad, antes de comenzar a hablar sobre estas causales de ausencia de responsabilidad, es necesario referirnos al concepto de la antijuricidad, entendida como tal, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 599 del 2000, como para que exista una conducta típica es necesario que sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídico tutelado por la ley penal. En este caso, pues el bien jurídico tutelado que se podría poner en juego en el tema de la alternancia, sin lugar a dudas, pues sería la vida, la integridad, la dignidad humana, la vida sería nuestro bien jurídico tutelado. Bueno, cuando hablamos de una conducta, hablamos de que es una categoría dogmática del delito que hace referencia a la acción o omisión propia o impropia que se despliega del agente infractor de la norma penal o la persona respecto de la cual se realiza una investigación para establecer si este sujeto activo o no de la conducta punible. Ya teniendo claros esos conceptos, ya podemos hablar cuáles son las causales de ausencia de responsabilidad. Empezamos con la fuerza mayor. La fuerza mayor es un hecho de la naturaleza, es externo
no proviene de la voluntad humana y tiene varios requisitos para constituir una circunstancia de eximiente de responsabilidad. Son 4 requisitos. El primero es que el hecho obedezca a los fenómenos de la naturaleza, es decir, que escapan a la órbita del dominio del ser humano. Un ejemplo de esto sería pues lo que estamos viviendo todos, la pandemia, un tsunami, un terremoto. Son hechos que definitivamente son un fenómeno irresistible. ¿Por qué? Porque para que la gente que se ve involucrada en ese delito, que dobleguen la fuerza física y moral de la gente, como pues el caso de la pandemia, es un hecho imprevisible también, porque pues nadie lo esperaba. El ser humano desde ningún punto de vista analítico pudo haber previsto esa eventual realización de este fenómeno natural. Se requiere que sea la causa adecuada y exclusiva de la realización del daño, es decir, que se tiene que acreditar que dicho fenómeno es natural, que fue irresistible y que fue imprevisible. Cumpliendo con esos requisitos podemos hablar de que efectivamente existe una causal de ausencia de responsabilidad, que sería la fuerza mayor. Ahora vamos a ver las diferencias entre fuerza mayor y caso fortuito, que pues la mayoría de veces hay personas que confunden estos dos conceptos. ¿Qué es la fuerza mayor? El concepto de Estado en sentencia, que yo aquí ya se las dejo esta presentación, ustedes podrán ver que tiene 2 diferencias. La fuerza mayor es el acaecimiento externo de la actividad de quien produce el daño. El caso fortuito, por su parte, es el suceso interno que se da dentro del campo de actividad de quien produce ese daño. La fuerza mayor, por su parte, su criterio fundamental es la irresistibilidad, es decir, no podemos resistirnos a ese suceso, mientras que en el caso fortuito, pues su criterio fundamental será la imprevisibilidad. Un ejemplo de fuerza mayor sería la pandemia, un ejemplo de caso fortuito sería coronavirus, que es lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, aquí traigo una doctrina respecto de algunos autores que han hablado sobre este tema. Habla, por ejemplo, en este caso, el autor Exner, habla de que si el hecho es exterior y tiene cierta entidad, se trata de una fuerza mayor y exime de responsabilidad. Si por el contrario el hecho no se exterioriza, no es decisivo y es previsible, en ese caso estamos hablando del caso fortuito. Jocelyn, por su parte, considera necesariamente que si el hecho es exterior por provenir materialmente de un sitio por fuera del dominio del ofensor, estamos hablando de que es una fuerza mayor, pero si es a nivel interno, estamos hablando del caso fortuito. Bueno, vamos con la siguiente causal, que es la numeral 2 del artículo 32 del Código Penal, que habla sobre que se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos que se puede disponer del mismo. Esta causal atacaría básicamente la antijuricidad y la tipicidad de la conducta. El sujeto activo despliega una conducta con el permiso del titular del bien jurídico que la acción pone en peligro. ¿Cuáles son esos requisitos? Son 4 requisitos. Hablamos primero que todo de que el bien jurídico afectado debe ser susceptible de disposición. En el caso, por ejemplo, de la patria potestad, del patrimonio económico. Hablamos de que el consentimiento expreso o tácito se otorgue previa o coetáneamente con la realización de la conducta típica. Es el caso de una cirugía en la que el paciente le autoriza al médico, al cirujano, una incisión en el tórax. En ese caso estamos hablando de un consentimiento informado. Ese consentimiento informado siempre deberá ser por escrito. Hablamos también de que el titular del bien jurídico sea capaz de consentir. Por ejemplo, en el caso de la Ley 196 de 2019, esta ley señala que las personas afectadas mentalmente pueden entrar a disponer de sus bienes jurídicos. Otro requisito sería que el consentimiento sea voluntario y manifiesto, que esté exento de error, de violencia o de engaño. La siguiente causal de ausencia de responsabilidad se encuentra en el numeral 3 del artículo 32 del Código Penal. Habla sobre obrar en estricto cumplimiento de un deber legal. Bueno, el Honorable Consejo de Estado, en sentencia,
28408 del 17 de marzo del 2011 ha dispuesto unos requisitos para que esta causal de ausencia de responsabilidad prospere. Primero, debe existir un deber jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser ni de carácter moral, únicamente puede ser impuesto por la ley. Lo siguiente es que este deber tiene que ser estricto, es decir, que el agente o el individuo con su actuación no debe rebasar los límites o la medida en el cumplimiento de este deber. Por eso, en los casos de abusos, los casos de desviación de poder, los excesos que escapan a esa competencia del funcionario no quedan cobijados por esta eximente. Hay que hacer esa aclaración. Debe mediar la necesidad de ejecutar la conducta típica. ¿Eso en qué se traduce? En el hecho de que si el agente, para cumplir con su deber, puede abstenerse de ejecutar el comportamiento, no queda cobijado por la justificante. Y el autor debe actuar con la finalidad de cumplir ese deber. Hablamos del funcionario público. El funcionario público está cobijado por dos principios. Le aplica el principio de legalidad y el principio de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del principio de legalidad, hablamos de que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. De lo contrario, estaríamos hablando de una extralimitación de funciones, que en la ley disciplinaria lo contempla como una falta disciplinaria, como un incumplimiento de deberes y como incurrir en una prohibición. Bueno, este deber, ¿cómo tiene que ser? Este deber tiene que ser estricto. Esto no quiere decir que el funcionario público puede hacer cualquier tipo de actuación para el cumplimiento del deber. Solamente de manera excepcional el servidor público puede afectar los bienes jurídicos del otro. Un ejemplo del deber, que el deber tenga que ser estricto, es el policía que se encuentra en persecución de un delincuente. Para ello necesita despojar a un particular de su vehículo automotor, lo baja del vehículo a la fuerza, toma el vehículo y lo utiliza para la persecución. En ese caso, se estaría afectando el bien jurídico, que sería la propiedad del particular. Inicialmente esa conducta puede ser típica, pero se desarrolla de manera excepcional y tiene una causal de ausencia de responsabilidad. Esta causal no se puede alegar en los casos de las vías de hecho contrarias al ordenamiento jurídico que implican poder o esta limitación en el ejercicio de funciones. En esos casos no operaría. Bueno, el tercer requisito es que debe mediar la necesidad de ejecutar la conducta típica. Deben que tener como finalidad el cumplimiento de un deber legal. Un ejemplo es un policía que tiene la orden de capturar a un ciudadano. Puede utilizar la fuerza o su arma, pero no puede agredir a un particular que no tiene que ver con la captura. En ese caso, atacamos el fenómeno de la antijuricidad en punto de justificación de la conducta. Bueno, el cumplimiento de una orden legítima sería otra causal de ausencia de responsabilidad que se encuentra contenida en el numeral 4 del artículo 32 del Código Penal. En este caso, el fundamento de esta causal es el principio del interés preponderante. Hablamos de que en el caso de que el servidor público, en desarrollo de su cargo y en cumplimiento de una orden de su superior jerárquico, comete una acción típica. Un ejemplo es el militar que en obedecimiento a una orden de operaciones emitida por el comandante se dirige a sostener un enfrentamiento armado y en ese desarrollo da muerte a algunas personas, pero lo está haciendo en cumplimiento de una orden legítima. En ese caso existiría una causal de ausencia de responsabilidad. Para esta causal también se requieren cumplir ciertos requisitos. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Primero que todo, debe existir una relación de subordinación entre quien da la orden y quien la recibe. Esa subordinación debe ser funcional y legal, que implique el acatamiento de las órdenes del superior jerárquico, de tal manera que el subordinado no puede desconocer el mandato expreso ordenado por su superior inmediato. En eso hay que poner mucha atención porque es una causal que nos puede aplicar
justamente a todos docentes, directivos docentes, hay que tener muy presente esta causal. El segundo requisito es que debe existir una orden. El tercero es que la orden debe ser legítima. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que tenga como finalidad el cumplimiento de intereses institucionales de la entidad. Cuarto requisito sería la competencia del superior jerárquico para emitir una orden. Hay que tener presente que siempre la orden debe provenir de un superior jerárquico. La competencia del subordinado para cumplir la orden. La orden debe estar revestida de formalidades legales. ¿Qué quiere decir que esté revestida de formalidades legales? Pues que deben constar por escrito, deben ser expresas. Traemos de nuevo el ejemplo de la orden de una operación militar donde se delimita el campo de acción, objetivo de la misión, las personas que participan en ella. En ese caso, debe reunir esas formalidades siempre por escrito y debe ser muy expresa. El subordinado debe actuar con la finalidad de cumplir el mandato recibido. Es decir, un ejemplo, el soldado mató al enemigo con la finalidad de cumplir la orden del superior. Siempre debe existir una finalidad. No aplica esta causal para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, como por ejemplo el caso de un fiscal que le ordena a un funcionario de policía judicial que para efectos de obtener una declaración lo torture. En este caso no aplica esa causal de exención de responsabilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y se ha realizado una importante cumbre social y política por la renta básica permanente ya por la Escuela Nacional Sindical. Algunos sectores han mostrado su interés en que este proyecto sea un hecho y argumentan por qué esto es tan importante para estos sectores. Por eso vamos a escuchar a continuación a Dangeli Bernal. Ella hace parte del sector informal de trabajadores. Mi nombre es Dangeli Bernal, yo represento al sector informal de recicladores aquí en Bogotá. Me parece que es demasiado importante, ya que en su mayoría los recicladores somos personas que alguna vez el Estado o el distrito no nos dieron la oportunidad de tener un trabajo pues formal en una empresa o algo, pues porque ustedes saben que aquí en Colombia pues el nivel de desempleo es muy alto. Entonces vimos como una oportunidad de generar ingresos, de darles de comer a nuestras familias a través del reciclaje. Entonces nosotros no tenemos no tenemos caja de compensación, no tenemos salud. Si tenemos salud lo tenemos pues por medio del sistema de Sisben que llamamos nosotros. Si trabajamos, digamos, toda la vida, nunca vamos a tener una pensión ni nada que se les parezca. Tenemos muchos ejemplos en nuestras asociaciones, hay cualquier cantidad de personas adultas, mayores de 50 años, a las cuales en la pandemia no las dejaron trabajar, pues por lo mismo, por su edad, les mandaban, si éramos una asociación de 100 recicladores, habían 20 mercados para los 100 recicladores, decían que priorizáramos los mercados para estas personas, adulto mayor, y pare de contar. Nunca hubo algo, digamos, como algo que fuera algo vitalicio, o sea, algo vital, el mínimo vital para ellos, para estos señores de la tercera edad que reciclan. Para las madres también, cabezas de hogar, que los niños no pudieron volver al jardín o al colegio, donde pues permanecen la mayoría del tiempo, pues dejarlos en sus piezas ahí encerrados y todo eso para ir a reciclar,
o quedarse con ellos aguantando hambre. Para las personas también, hay muchas personas en situación de discapacidad, madres cuidadoras también en situación de discapacidad. Entonces, hay gente que se la pasa trabajando toda la vida, como los recicladores, aportando al medio ambiente, que nunca vamos a tener una pensión, nunca vamos a tener como ese reconocimiento por parte del Estado. Entonces, dígame usted, ¿cómo no va a ser importante? Es sumamente importante para este gremio reciclador, para el trabajador informal, porque ya lo vuelvo y le digo, nosotros no estamos cotizando, e inclusive si llegáramos a cotizar, téngalo por seguro que nunca nos vamos a pensionar con la situación de este país. Entonces, la renta básica es sumamente importante, demasiado importante para nosotros. Escuchemos también a continuación las apreciaciones de John Rivera, él es presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes. Escuchemos. Mi nombre es John Rivera, presidente del Sindicato de Asociación de Trabajadores Independientes. Vendedores informales de ocupación o oficio. La importancia y relevancia que tiene para nuestro sector este proyecto de renta básica es colmar o lograr llegar a fácilmente en Bogotá, más de 500.000 compañeros vendedores y a nivel nación a 8 millones, que nos hemos visto supremamente afectados durante el marco de esta pandemia y ha entrado a jugar inclusive con la débil economía de nuestros hogares y, si se quiere, con la salud mental de todos y cada uno de nosotros. Y en ese orden de ideas, creemos y sabemos que es de suma importancia que este proyecto salga adelante, que las y los representantes a la Cámara, senadores o congresistas que están rodeando este proceso y la sociedad civil, los rodeemos y le demos todo el apoyo necesario, ya que, pues como lo he dicho en diferentes espacios, tenemos ejemplos de compañeros que en el marco de la pandemia, al verse arrojados, digámoslo de cierta manera, no poder pagar un arriendo, no tener para darle de comer a sus hijos, han optado por una de las cosas que uno como ser humano creería que es imposible hacer, y es suicidarse. Adicional a esto, decir que bono solidario o cualquier ayuda que se esté dando de la parte gubernamental no colma las expectativas de nuestro sector por diferentes criterios, sobre todo teniendo en cuenta el criterio del CISBEN, que ya con un puntaje de 40, 47, 52, ya tú no entras en esos criterios y no accedes a ningún tipo de ayuda, ¿sí? Voy a poner como ejemplo el caso mío, que es malo hablar en primera persona, pero pues es importante que también nuestros compañeros vendedores y la ciudadanía en general sepan la situación por la que estamos pasando. Yo en este momento estoy debiendo 4 meses de arriendo, he tenido que aguantar hambre, realmente he tenido que aguantar hambre, ¿sí? Y pongo el caso así muy por encima mío como ejemplo, porque no es solo el caso mío, es el caso de muchos compañeros y compañeras que vivimos de esta digna labor y que el gobierno lo que ha hecho es atacarnos, en vez de, creeríamos nosotros, de garantizar por medio de un proyecto de ley que se cree el estatuto del vendedor ambulante o informal, ¿sí? Y que eso garantice de cierta manera o en su totalidad la ocupación o oficio que nosotros ejercemos en el espacio público. Un llamado, y termino con esto, un llamado a los congresistas que aún no están rodeando esta propuesta de renta básica universal para los sectores menos favorecidos, que se aúnen, que miren las condiciones sociales, económicas y de fragmentación, y si se quiere decir, ese tejido social tan roto que hay en nuestra sociedad, para que se aúnen a este proyecto y lo apoyen. Y a la sociedad civil en general, organizaciones de los diferentes sectores, líderes, lideresas, rodeemos este proceso, que es bien importante para todos los sectores poblacionales vulnerables. Muchas gracias.
Por su parte, Guillermo Cardona Moreno, del Observatorio Nacional Comunal, también argumenta por qué es importante tener una renta básica ya. El 65% de las juntas de acción comunal son rurales. Además, son de los estratos 1, 2 y 3. Es evidente que un sujeto de beneficio directo de una eventual renta básica serían las personas de que de alguna manera están relacionadas con las juntas de acción comunal. En Colombia hay más de 7 millones de personas afiliadas a la junta de acción comunal. En segundo lugar, dado que es mayoritariamente campesina la acción comunal, el campesino tendría un doble beneficio. Primero, porque ya sabemos el nivel de pobreza, cerca del 80% del campo está en el límite de la pobreza, podría tener acceso a la renta básica, pero además se dinamizaría la economía campesina. Mire que hoy usted ve cantidad de yuca, ñame, plátano, de productos campesinos de consumo diario que se están perdiendo en el campo o en los centros de abastos porque la gente no tiene con qué comprarlos. Al existir dinero, al existir circulante, es evidente que se va a dinamizar esa economía campesina, se va a fortalecer, igual que toda la economía popular de las tiendas y de los vendedores callejeros. En tercer lugar, el tema de la violencia. Es que aquí el gobierno cree que el problema de la violencia lo va a resolver por la vía de los bolillos o de las armas, pero nunca reconoce que detrás de la descomposición social, de la descomposición de la familia, de la comunidad, hay unos elevados índices de pobreza y de miseria. Eso nos ayuda mucho. Lo digo particularmente porque el sector social más afectado en medio de los homicidios en Colombia, ustedes saben muy bien, junto, claro, con los indígenas que han sufrido mucho en este año, es el sector comunal. Consideramos que entonces tenemos una gran responsabilidad de divulgar esta idea, que los eventuales sectores beneficiarios entiendan que son beneficiarios, porque hoy en día vemos a sectores de la academia, los sindicatos, muy comprometidos, que tal vez no serán beneficiarios, pero tienen un gran compromiso político con el tema. Pero hay sectores masivos de la población que no conocen la idea y habría que llegar a ellos. Finalmente, hay que decir que es muy importante que este recurso de ganarse, lograrse, se tramite directamente a través de los propios sectores sociales, porque si se tramita a través de los bancos entregan los recursos a través del sistema virtual. Ya sabemos, cerca del 90% de los recursos de la pandemia lo ha distribuido los bancos a través del sistema virtual, y ese sistema virtual no garantiza que circule la producción, la comida campesina y popular. Por supuesto que hace mucho tiempo venimos tratando este tema con el plan de emergencia para las pobrezas de los municipios, dentro del cual incluimos nosotros, además de fortalecer la economía productiva, fortalecer, por supuesto, el tema de la renta básica. Por otro lado, en esta importante cumbre social y política por la renta básica permanente ya estuvieron brindando sus argumentos algunos senadores de la República. Vamos a escuchar a uno de ellos. Él es Jorge Londoño y argumenta por qué estos eventos son tan importantes para hacer conciencia sobre la importancia de una renta básica permanente. Las leyes tienen dos características fundamentales, y es su legalidad y su legitimidad. La legalidad, pues, es ese procedimiento que nosotros debemos cumplir como senadores, como representantes, haciendo caso, pues, a lo que plantea la ley, lo que plantea la Constitución. Pero ese otro elemento de la legitimidad es quizá mucho más importante. Una ley tiene razón de ser en cuanto que sea aprendida con H por los ciudadanos y las ciudadanas, y esa aprehensión únicamente es posible si ellos y ellas pues participan en su elaboración. Y entonces esta cumbre social y política por la renta básica ya pues lo que ha hecho es escuchar las diferentes voces de los ciudadanos, de las ciudadanas, y lo que ha hecho es pues tratar de recolectar insumos para que esta ley quede lo mejor posible. La renta básica, pues para nadie es un secreto, es novedosa en cuanto que es una asignación en dinero para un sustento digno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y en cuanto que eso es así, pues son ellos los destinatarios, somos nosotros los que debemos hablar. Por eso
esta cumbre es tan importante porque llena de legitimidad el proyecto de ley. Así deberían ser todos los proyectos de ley. Los proyectos de ley deberían ser tan consultados con la sociedad, con la ciudadanía, que cuando fueran sancionados y cuando fueran divulgados, pues ellos no tuvieran ninguna sorpresa porque han participado en su elaboración. Por eso esta metodología es tan importante. Por otro lado, Sergio Marín, representante de la Cámara, también argumenta por qué es importante el evento informativo sobre la cumbre social y política por una renta básica ya en Colombia. La renta básica no es legal hoy, estamos seguros que lo va a hacer mañana, pero sí es profundamente legítima. Es decir, recoge, interpreta una aspiración de amplios sectores de la sociedad colombiana, de quienes realmente requieren esa renta para subsistir con un mínimo de dignidad en las actuales condiciones, y de quienes no la necesitamos, pero estamos absolutamente comprometidos en luchar precisamente por esos colombianos y esas colombianas más desfavorecidas y que de manera más protuberante sufren los rigores de la crisis económica que se ha agudizado con la pandemia, resaltando lo siguiente: la renta básica sería totalmente legítima incluso si no estuviésemos en un periodo de pandemia, porque efectivamente no es una propuesta que surja de la nada, sino que obedece, digamos, a un estudio muy juicioso que se ha hecho sobre la problemática económica, social de nuestro país, pero pues por supuesto en esta época de pandemia que ya se alargó durante más de un año, pues se hace aún más necesaria, aún más urgente, aún más legítima. Y precisamente por eso el conjunto de organizaciones sociales, sindicales, populares, políticas, creo yo, hemos logrado encontrarnos en esta propuesta, con seguramente algunos matices, pero en general con la decisión de avanzar en lograr que sea ley, es decir, que sea legal esta aspiración de sectores políticos, de sectores sociales muy importantes, hoy muy decisivos en la vida del país, en beneficio de las grandes mayorías de nuestra patria. Y creo más bien que este tipo de espacios en los que nos hemos encontrado representantes políticos de distintas fuerzas, porque por supuesto la sociedad civil tiene una importancia y una importancia cardinal. La movilización, la lucha de las organizaciones sociales desde los territorios, en los territorios, y su coordinación a nivel nacional, pues mandan unos mensajes, y creo que lo importante de alguna manera en este Congreso actualmente es que en medio de miles de dificultades hay mayor receptividad al sentimiento de la ciudadanía, es decir, a tratar de interpretar qué es lo que se quiere. Y si yo me baso en eso, en las personalidades, en los liderazgos políticos que están acompañando la propuesta, no únicamente en la cumbre, siendo este por supuesto un espacio muy importante, sino en distintos escenarios y diversos escenarios, yo diría que tiene muchas posibilidades. Pero además porque considero que hemos logrado hacer un ejercicio juicioso, serio. Aquí no se está hablando de populismo, aquí no se está hablando, digamos, de una perspectiva de lanzar globos, de vender humo. Aquí estamos hablando realmente de un trabajo juicioso, serio, disciplinado que hemos realizado entre las unidades de trabajo legislativo, los congresistas, las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, y hemos construido un proyecto que me parece que que responde muchas inquietudes que podrían impedir que en el Congreso fuese aprobado. Por ejemplo, que tenga problemas presupuestales serios, entonces que esa sea una razón que se esgrima para no aprobarlo. Por ejemplo, que afecte, digamos, el crecimiento económico para los sectores que priorizan eso más que los derechos sociales. Tampoco pueden esgrimir ese argumento, porque al contrario, consideramos que esto afecta positivamente la demanda agregada y termina beneficiando la economía y no perjudicándola. Es decir, yo diría que por distintas razones, no solo los partidos políticos, sino los intereses económicos y sociales que esos partidos políticos representan, estamos llegando a un consenso en que esta es una medida no solo necesaria y urgente, sino posible
irrealizable. Y creo que eso le abre inmensas perspectivas. Finalmente, Jorge Londoño, senador de la República, argumenta que puede lograr la cumbre en nuestro país a manera de mensaje a todos los demás senadores y congresistas quienes estarán próximamente discutiendo sobre el establecimiento de una renta básica permanente en Colombia. Antes de que tuviéramos esta pandemia, muchos filósofos y sociólogos hablaban de la incertidumbre y la desesperanza en que viven los jóvenes. Ulrich Beck habla de la sociedad del riesgo, Byung-Chul Han habla de la sociedad del peligro, Zygmunt Bauman habla de la sociedad líquida, es decir, no hay esperanza. Y esta pandemia lo que hizo fue evidenciar la fragilidad no solo de nuestras instituciones, de la salud, de la educación, del campo, de campesinos y campesinas, sino también la fragilidad de un mundo que hizo que prevaleciera lo económico sobre la solidaridad que se debe dar entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo que evidenció es que el capitalismo fracasó, y ahora no me vayan a decir que soy castrochavista, ¿no? Porque eso lo dijo el Santo Padre Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. El Papa Francisco dijo eso. Y entonces, esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar de que cambiamos o colapsamos. Estudios científicos han dicho que esta pandemia se debió fundamentalmente al calentamiento global, que tuvo la capacidad de hacer mutaciones en animales para que ellos transmitieran el virus que hoy está matando millones y millones de personas. Es decir, ante una realidad tan evidente a la que nos confrontó la vida, no podemos decir que todo sigue igual. Y entonces la renta básica es fundamental. El profesor Carlos Guerra, él es el director del Departamento de Virología de la Universidad Nacional, nos hacía caer en la cuenta de algo que yo no había analizado. Y es que para solucionar una pandemia, la vacuna es solo el 30%. El otro 70% son las condiciones sociales, económicas, ambientales de los ciudadanos. Por eso muchos países pudieron resolver mucho más fácil esta pandemia que nosotros. Y entonces, pues claro que los ciudadanos, las ciudadanas que están muriendo de hambre, que tuvieron que abandonar sus cargos, sus trabajos, pues necesitan que el Estado vaya en que estemos jugando en una actitud populista, ¿no? Uno de los economistas más importantes, Jorge Enrique Garay, ha hecho todos los cálculos económicos que demuestran que si hay voluntad política esto es posible. Entonces, es un llamado a los colegas del Senado, de la Cámara, a que entendamos que estamos en una etapa excepcional y que estamos en una sociedad del riesgo, pero que podemos evitar la catástrofe si nosotros tenemos la sensibilidad, insisto, la cordura, la inteligencia de entender que las cosas han cambiado. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.